Hola, Melón. Bienvenido al maravilloso mundo de la probabilidad. Bueno, si todavía no sabes nada acerca de la probabilidad o de los sucesos, te recomiendo que visites el enlace que te dejo aquí debajo, que es sobre una iniciación a los sucesos y a la probabilidad. Te vendrá bien. Si ya sabes alguna cosita sobre probabilidad y sucesos, pues entonces quédate conmigo que en 10 minutitos aprenderemos cómo se hacen los problemas de probabilidad total o del teorema de Bayes. Vamos a leer este ejercicio de selectividad. Nos hablan de una empresa que tiene furgonetas, que las clasifican en función de su antigüedad. Dicen que el 25% de ellas tiene menos de 2 años, que el 40% de ellas tienen entre 2 y 4 años de antigüedad y que el resto tienen más de 4 años. Nos dicen también que estas furgonetas pueden estropearse. La probabilidad de que se estropee una furgoneta del primer tipo es de 0,01, mientras que si es del segundo tipo, es decir, que la antigüedad está entre 2 y 4 años, es de 0,05, lógicamente es mayor la probabilidad de que se estropee. Y por último, las que tienen más de 4 años, pues la probabilidad de que se estropeen es de 0,12. Fíjate que no voy ni a leer qué es lo que me piden, porque me pidan lo que me pidan, lo siguiente que te voy a comentar lo vas a tener que hacer sí o sí. Lo primero que vamos a hacer es ver cuáles son los sucesos con los que estamos trabajando. Pondremos una cosa así, algo como sean los sucesos. Y bueno, a mí se me ha ocurrido nombrarlos así, algo como M si la antigüedad es menor de 2 años, I como intermedio si la antigüedad está entre 2 y 4 años, y S si la antigüedad es superior a 4 años, ¿no? Aparte de esto, habíamos dicho que una furgoneta podía estropearse o no estropearse, que yo lo marcaré como A de averiarse. Y lógicamente, pues el suceso contrario, el no A, será el no se estropea, ¿no? Vale. Te había dicho que te iba a enseñar cómo reconocer este tipo de problemas, ¿no? Pues mira, este tipo de problemas lo que podemos ver es, nos han dicho que había 3 tipos de sucesos, ¿no? Nos han dicho que tenemos el suceso M, el suceso I, el suceso S y, ojo, esto es lo importante. Lo importante es que una furgoneta puede tener menos de 2 años o entre 2 y 4 o mayor que 4, pero que la probabilidad de que una furgoneta sea de un tipo y del otro a la vez es cero. En el curso de iniciación a los sucesos, a este tipo de sucesos los hemos llamado incompatibles. Y esto es lo fundamental, que tengamos unos sucesos incompatibles. Luego, la furgoneta de menos de 2 años podrá averiarse o no averiarse, etcétera, etcétera. Por lo tanto, una vez que nosotros estamos seguros que se trata de un problema de probabilidad total o de Bayes, lo siguiente que tenemos que hacer pues es dibujarnos ese esquema, pero lo haremos un poco más bonito, ¿no? Muy bien, ya tenemos el esquema aquí. Pues vamos a pasar lo que hemos leído antes del enunciado a nuestro esquema. Habíamos dicho que una furgoneta podía tener menos de 2 años de antigüedad y que la probabilidad de que fuese así era de 0,25.
También podía ser la antigüedad entre 2 y 4 años con una probabilidad de 0,4, el 40%, o podría ser superior en el resto de los casos, ¿no? El resto de los casos era si teníamos el 25% más el 40% son el 65%, pues 100% menos 65% es el 35% de las furgonetas tiene una antigüedad mayor de 4 años. Una furgoneta que tenía menos de 2 años podría averiarse con una probabilidad de 0,01 y, lógicamente, no averiarse con 1 menos 0,01, que es 0,99. Las furgonetas de entre 2 y 4 años también podían averiarse, pero en este caso la probabilidad era 0,05, o no averiarse, que la probabilidad era 1 menos 0,05, es decir, 0,95. Las furgonetas de más de 4 años tenían una probabilidad superior de averiarse, que era de 0,12, y una probabilidad de no averiarse entonces de 1 menos 0,12, que es 0,88. Muy bien, pues una vez que tenemos nuestro esquema pintado, podemos empezar a resolver el problema. Vamos a ver qué es lo que nos piden. Nos dicen que, escogida una furgoneta al azar, calcula la probabilidad de que se estropee, ¿no? Dicho en nuestra notación de sucesos, es la probabilidad de A. Mira, aquí lo único que necesitas es saber seguir las líneas y aprender la notación con la que vamos a escribir. Si tú quieres que una furgoneta se estropee, quieres ver este camino que pasa por aquí y por aquí. Pues eso es lo que vamos a escribir. Queremos saber que eso es la probabilidad de M y A, es decir, que tenga menos de 2 años y se estropee. Pues pondremos así. Eso es la probabilidad de M y A. Más. También puede averiarse una furgoneta si tiene entre 2 y 4 años y se avería, ¿no? Pues eso es lo que vamos a poner. Más la probabilidad de que una furgoneta tenga entre 2 y 4 años y se averíe. Más, pues también puede tener más de 4 años y averiarse. Pues más la probabilidad de tener más de 4 años y averiarse. Vale. La probabilidad de tener menos de 4 años y averiarse es, seguimos las flechas, la probabilidad de tener menos de 4 años, menos de 2 años, perdonad, por la probabilidad, mira, aquí lo que te apetece es decir esto, que es la probabilidad de averiarse. Pero no es cierta, porque esta de aquí, este 0,01 que estamos poniendo, no es la probabilidad de averiarse, es la probabilidad de averiarse si tienes menos de 2 años. Y eso lo ponemos así, es una probabilidad condicionada que se escribe con esta barra. Y quiere decir la probabilidad de averiarse si la furgoneta tiene menos de 2 años. O se lee también la probabilidad de averiarse teniendo menos de 4 años. Pues una vez que tenemos eso, escribimos el resto, porque el segundo caso, es decir, la probabilidad de I intersección M, es la probabilidad de tener entre 2 y 4 años por la probabilidad de averiarse teniendo entre 2 y 4 años, más la probabilidad de, hacemos esta, la probabilidad de S y A es la probabilidad de tener más de 4 años por la probabilidad de averiarse teniendo más de 4 años.
Vamos a poner los números de las probabilidades correspondientes y empezamos. La probabilidad de tener menos de 2 años habíamos dicho que era 0,25 y la probabilidad de averiarse 0,01 más la probabilidad de tener entre 2 y 4 años, que era 0,4 por 0,05 más la probabilidad de tener más de 4 años, que era 0,35 por la probabilidad de averiarse teniendo más de 4 años, que es 0,12. Y esto nos da 0,0645, es decir, que la probabilidad de averiarse es de 6,45%. Lo que nos piden en el apartado B, pues vemos que nos dicen que elegida una furgoneta al azar, calcula la probabilidad de que tenga una antigüedad superior a 4 años sabiendo que no se ha estropeado. Bueno, tú lo que tienes que hacer es preguntarte, ¿qué probabilidad me piden? Pues si lees el enunciado te dicen, calcula la probabilidad de que tenga una antigüedad superior a 4 años. Pero sabiendo, y aquí es donde viene la probabilidad condicionada, porque nos están dando información extra, sabiendo que la furgoneta no se ha estropeado. Y eso lo ponemos como no ha. Pues ahora lo que hacemos es tirar de recetas, de las recetas que te dije en el primer vídeo. Esto te dije que si teníamos una probabilidad condicionada teníamos que poner arriba la probabilidad de la intersección, pues cogemos y hacemos la probabilidad de la intersección de los dos sucesos, de S y de no A. Mientras que abajo tenemos que poner la probabilidad del de abajo. La probabilidad del de abajo es no A. Mira, lo que te decía es, si esta barra de probabilidad condicional la tomamos como si fuese una barra de división, pues lo que nos piden es calcular la probabilidad de no A, que es la que ponemos abajo, ¿no? Porque en la división estaría abajo. Bueno, esto es una cosa parecida a lo que hemos estado haciendo antes, ¿no? Porque la probabilidad de S y no A sería este camino de aquí, que pasa por S y baja a no A. Pues lo vamos a escribir como te he enseñado antes. Esto es la probabilidad de S por la probabilidad de no A condicionado a S. Partido por, nosotros no tenemos la probabilidad de no A, pero como la que tenemos es la probabilidad de averiarse, pues lo ponemos como el suceso contrario, que también te lo conté en el primero de los vídeos. Ponemos ahora los números, que son la probabilidad de tener más de 4 años, 0,35. La probabilidad de no averiarse, 0,88. Y aquí abajo, 1 menos la probabilidad de averiarse, que habíamos dicho que era 0,0645. Y esto nos da 0,329 o un 32,9% de probabilidades de tener más de 4 años sabiendo que la furgoneta no se ha averiado. Y con esto habríamos acabado este vídeo. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, dale al me gusta y en cualquiera de los casos nos vemos en mi blog aprendeconmigomelon.com. Muchas gracias.